¿Qué tal? Bien, esto es Radio Exitosa y como ya habíamos anunciado, vamos a conversar acerca de nuestra Fuerza Armada, nuestra Comandancia General del Ejército, y para eso estamos con nosotros el general Otto Guibovich, ex jefe del Comando Conjunto, o el Comando del Ejército. Y usted lo ha elevado mucho, general. Hola, Rubén, buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Bienvenido, usted muchas más gracias. jovial. Muchas gracias, Así Rubén. es, los años no pasan por el general Guibovich. Bien, ¿debe volver el servicio militar obligatorio ante la ola delincuencial? ¿Qué dice usted? ¿El servicio militar obligatorio como sistema dentro del ejército? Así es, uno. Yo creo que no, porque se está buscando ahí poner un parche más, ¿no? Que es casi una cualidad en la política peruana, ¿no? De poner parches como soluciones. El servicio militar obligatorio captaría, ¿cuánto? ¿20, 30 mil personas al año? ¿Y cuántos son los jóvenes en el Perú? ¿Esa sería solución? No, la solución está en otro sitio, ¿no? La solución está, creo yo, en poner énfasis en la parte cívica, en la formación de los jóvenes. Y por otro lado, la parte del control y la parte punitiva tiene que funcionar, pues la parte policial tiene que integrarse con la parte judicial, la fiscalía, y trabajar como un sistema realmente, ¿no? Para prevenir y combatir el crimen. Ahora, ¿cómo se hace, cómo está funcionando el servicio militar obligatorio o servicio militar voluntario en los países vecinos, ¿no? Hablemos de Ecuador y Chile. Fíjate, ellos han dado un paso importante que es que nos falta dar todavía, a pesar que en mi época conseguimos una ley. Ellos han avanzado en la profesionalización de los soldados. Mantienen un contingente de tropas de servicio militar voluntario y tienen una cuota importante de soldados profesionales, soldados que en vez de estar 2 años y luego se marchen hacia la sociedad, se queden 15, 20 años y puedan tener continuidad en los procesos. Que eso le da otra calidad. O sea, estamos pensando ya no en la cantidad de gente, sino en la calidad de gente. Ahora estamos pidiendo que la Fuerza Armada participe en combate al crimen. Y hoy día, si tuviésemos tropas profesionales, no tendríamos el menor problema en hacerlo. Claro. Con soldados conscriptos. Pero no lo estamos haciendo, general. ¿Qué pasa? No, dejamos una ley lista, pero este gobierno se encargó de potenciar más bien la conscripción como base de la Fuerza Armada. Y ahí creo que estamos equivocándonos, ¿no? O sea, cuando equivocamos el objetivo y le ponemos empeño... O sea, ¿qué pasa con nuestro jefe supremo de las Fuerzas Armadas? ¿No escucha a los comandantes generales? Debería, pero estamos en un proceso interesante. Ahora viene un nuevo gobierno, yo creo que es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Tenemos que avanzar. Pero hemos perdido tiempo, general. Yo creo, obviamente. Hay un costo de oportunidad muy grande, ¿no? Y eso no está bien. Claro, la profesionalización de nuestros soldados es una tendencia mundial, además, ¿no? O sea, obviamente. El crimen avanza, los retos son diferentes. Claro. Inclusive los cuarteles, las bases militares ya no deben estar dentro de la ciudad, eso deben estar en otros sitios, ¿no? Ciertamente. Tú acabas como de decir, ocurre en Valparaíso, como ocurre en la costa o el litoral chileno o en el litoral ecuatoriano. Lo conocen todos, eso no es nada nuevo, no es un secreto de Estado. No tiene por qué ser. Además, en estos tiempos ya casi pocas cosas quedan como secreto. Claro, por ejemplo, la base naval que está ahí estrechamente, casi hacinada conjuntamente con la zona portuaria, donde hay intensa cantidad de buques mercantes, debe estar fuera ya. Ciertamente. ¿No se ha discutido eso a nivel militar? Sí, hay un plan. En este momento hay un proyecto enorme para hacer un gran cuartel en la parte sur de Lima, por San Bartolo, en Cruz de Hueso, que va a permitir sacar de Lima muchos de los cuarteles que todavía están aquí ya rodeados de la población. Se está hablando de esos arenales donde es un proyecto desde mi época, donde los blindados hacen su práctica de tiro hace muchos años. Donde hacíamos. Hoy día ya no se puede porque también está rodeada de población. Sí, porque han habido pues invasiones y se ha permitido todo eso. Ciertamente. Con la complicidad de grupos mafiosos que manejan la invasión de tierra. Sí. Este proyecto que tenemos de sacar los cuarteles de Lima sigue vigente. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Los centros de municionamiento. Antes teníamos toda la munición dentro de las ciudades, que era un peligro. Claro. Hoy día sí ya están fuera de la ciudad todos. Claro, por lo menos se ha movido eso. Creo que hay proyectos interesantes que hay que ir avanzando, ¿no? Bien, y en el ámbito político siempre nuestra Fuerza Armada ha sido recatada, ¿no? Pero a lo largo de la historia militar del Perú, siempre la Fuerza Armada ha tenido participación activa, ¿no? Y muchos de ellos han sido presidentes de la República o presidentes dictadores, ¿no? Indudablemente los tiempos han cambiado, pero ahora también existen siempre los rumores, ¿no? De golpe de Estado. Por ejemplo, hoy en día he escuchado que hay una tendencia a
blindar el entorno militar del presidente de la República. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Fíjate, Rubén, es muy malo cuando la parte política tiene injerencia en los procesos internos de la Fuerza Armada o Sí. del Ejército en particular. Pero es peor aún que la Fuerza Armada o el Ejército tenga injerencia en la parte política. Eso hay que descartarlo de plano. Tú lo has dicho. De acuerdo a la través de Constitución la del historia, Estado, el Ejército no puede participar en la vida política del país. Los estados se construyen en base a instituciones que tienen roles específicos y cada institución tiene roles que cumplir. Entonces, cuando alguien que tiene roles constitucionalmente claros pretende participar en los roles de otras instituciones, estamos mal. Claro. Se rompe el Estado de Derecho, se rompe la Constitución. Yo estoy en condiciones. Había aquí cierto recelo que se ha estado comentando en los medios de comunicación respecto a reuniones que habrían habido en el cuartel general del Ejército. Así es. Pero déjame decirte, al comienzo del año eso es normal en el Ejército. Se reúne el sistema de inspectoría, se reúne el sistema de información, se reúne el sistema de inteligencia para ver inteligencia y contrainteligencia. Se hacen los planes anuales en base a los objetivos del año. Bueno, han Y eso es trascendido normal. que han habido en efecto Han habido reuniones, el sí. jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con todo derecho, porque es su función, No, se reúne con los comandantes generales de las Fuerzas Eso Armadas. es normal que se reúna con los Así es. comandantes generales. Pero también trascendió que se reunía hasta con la Embajada Americana. Eso ha trascendido, pero no sabemos hasta qué punto sea cierto. Posiblemente él como jefe supremo de la Fuerza Armada, más que eso, como presidente de la República, tiene la potestad de reunirse con quien desee, con Claro. quien tenga planificado hacerlo. Perfecto. Pero lo que sí hay que dejar en claro es, y creo que debemos hacer voto porque desde la parte política respetemos a las instituciones armadas y las instituciones armadas demostremos de que no estamos para hacer política, sino para cumplir nuestros roles constitucionales con profesionalismo y hacerlo bien. En el caso de los ascensos, por ejemplo, parece que ha habido ahí una mano de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Los ascensos son generalmente por 5 años, ¿cierto? Los ascensos, no, cada año hay un proceso de ascenso. Ya, pero de el tiempo que dura, Cada creo que grado. son 5 años. Cada grado depende. Ahora se ha reducido a 4. No, el problema que se presentó, Rubén, fue que habían plazos que establecía la ley. La ley decía 5 años de general de brigada para general de división. Ya. Y después en la reglamentación de la ley se cambió y se dijo que podía ser hasta con 4 años porque había un proceso de transición, porque se había incrementado el tiempo de servicio de 37 o 38 a 40 años. Y los oficiales de alta entonces, graduación no dijeron absolutamente nada. Entonces, es que ellos no pueden decirlo, pues. Ellos no pueden decirlo porque el militar no puede salir a la radio a expresarse. Eso, Pero fíjate, internamente el pues se militar- reúnen con el jefe supremo. Claro que sí. Y ahí estuve yo en total desacuerdo porque la ley no puede ser cambiada por un dispositivo legal de menor rango, de ninguna manera. Y eso es un pendiente, ¿no? Ese es un pendiente que ha hecho daño a la institucionalidad y hay que corregirlo. Ahora, Hay ¿eso que qué corregirlo, pero significa? con claridad, pero con normas, porque el ejército, una vez que el Congreso da una norma, o el legislativo, o el Ejecutivo da una norma, el comandante general no puede cambiar las leyes, él tiene que cumplir las leyes. Claro. Entonces también es un problema de cómo se ve desde el... Por eso digo, la parte política no debe tener injerencia en los procesos Ya, internos. pero estos de 5 años a 4 años, esto ha Eso generado permitió cierta que una promoción inquietud, ascienda ¿sí? prematuramente, ¿no? Y es lamentable porque dentro de esa promoción hay muy buenos oficiales. Ahora, se habla de favoritismo también en los ascensos. ¿Eso es histórico en las instituciones armadas? Yo no diría que es histórico, Rubén. Hay procesos que se cumplen con mucha transparencia, pero sí, y es lamentable decirlo y tengo que admitirlo, que en este periodo de gobierno se ha dado preferencia a ciertas promociones. Y eso lo digo con toda claridad, pero también con sentido de responsabilidad, porque eso hay que decirlo para que nunca más se repita. No debe ser así. Pero eso siempre se ha dicho, No, general. se puede decir, ¿no? Pero los cuadros de mérito, fíjate, cuando el ministro Wagner fue ministro de Defensa, sacaron un dispositivo legal que está vigente, por el cual se reduce la capacidad de injerencia del comando del Ejército, del comando y del Estado Mayor, solamente a un 0.3%. O sea, es decir, el oficial que llega como candidato con su nota, esta nota vale 97%. Y el proceso y el jurado que se reúne para deliberar y definir el cuadro solamente tenía 3%. Y eso está vigente. Claro. Quiere decir que el que está en el puesto 55 no puede aparecer uno jamás, ¿no? Entonces se reduce la discrecionalidad del alto mando y eso tiene que respetarse. Claro. Bien, se viene el bicentenario de Es una fecha Coronel Francisco Bolognesi. Una fecha muy importante, son 200 hacemos? años del nacimiento de Bolognesi y creo que el ejército está tomando previsiones, ya han publicado ya un libro muy importante, Ya. pero también es una buena fecha para recordar, ¿no? Yo creo que hay personas que han jalonado la historia del país. Grau es uno de ellos,
el hombre del milenio en el Perú, pero también yo creo que en la misma talla está Bolognesi. Bolognesi, no solamente por lo hecho en el Morro, yo creo que su trayectoria también lo describe plenamente como un hito referente en la historia del Perú. Hay una carta que él escribe a su mujer cuando él está ya casi rodeado en Arica, y él le dice a su señora: no pidas nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Él sabía que iba a morir. Esa carta es premonitoria. Él sabía que le quedaban pocos días, pero lo hacía en defensa del honor nacional. Claro. Entonces, cuando él dice: no pidas nada para que no crean que mi deber tuvo precio, creo que nos manda un mensaje muy grande, ¿no? No debemos hacer algo pensando en la historia, pensando en el cuadro, pensando en la foto, sino hacerlo porque es un tema de deber, es un tema de honor, ¿no? Bien, no solamente debemos de recordar la epopeya y la imagen de Francisco Bolognesi, sino también rendir culto a otros militares que han entregado su vida en los últimos acontecimientos bélicos, por ejemplo, en el Cóndor, ¿no? En la cordillera del Cóndor, donde últimamente, al parecer, se han maltratado los restos de un héroe que entregó su vida, ¿no? Porque él abordó su helicóptero para dirigirse a las trincheras enemigas ecuatorianas, con el fin de que le disparen para identificar de dónde salen los disparos. Esa es una actividad, es una acción de honor que debe ser recordada por todos los peruanos. Ciertamente, ahí honestamente, Rubén, has puesto tú el dedo en la llaga. Ahí tenemos tareas pendientes. Tenemos tareas pendientes desde el rescate de los restos de algunas de las personas que fallecieron en los combates ahí en Cueva de los Tallos y alrededores, cerca de Tihuinza, que no los hemos rescatado todavía, y en rendir el tributo que merecen aquellos que tienen la categoría de héroes nacionales. Yo creo que es una tarea pendiente que imagino las próximas generaciones tienen que hacerlo. Claro. No es un tema de tiempo, es un tema de responsabilidad con la historia, hay que hacerlo, ¿no? Visualizamos algunos congresistas que están esperando y el número 4, don Víctor García Belaunde, y el doctor Bedoya, que está por allá con el número 4 también, número 4. de la Alianza Popular. Bien, a ellos y a todos los demás candidatos, general Otto Guibovich, dígale usted qué se puede hacer con estas disposiciones para los oficiales en retiro, disposiciones pensionables que se han dado y que mortifican a muchos de ustedes. Yo creo que la primera invocación que habría que hacerle a la parte política y también, obviamente, a los que están aquí presentes en este momento es que hay que bajarle un poco los decibeles a esta turbulencia política que estamos viviendo previo a las elecciones, ¿no? Ayer han habido declaraciones altisonantes de un candidato, expresidente además, que creo que no le hacen ningún bien a la política, ¿no? Hay que adecentar la política, bajarle los decibeles a esta turbulencia innecesaria, hay que confiar en las instituciones. Y obviamente, desde una perspectiva de militar en situación de retiro, durante estos 5 años, lamentablemente, la palabra empeñada del presidente cuando fue candidato de respetar los derechos de los pensionistas de la Fuerza Armada no ha sido cumplida. Y creo que estamos en condiciones ahora de decirle que se requiere salvaguardar los derechos de los pensionistas de la Fuerza Armada y hay que pedirle a los candidatos, ¿no? La Fuerza Armada, yo pertenezco a esa generación. Yo ingresé en los 70 al ejército con un contrato social, ¿no? Y ahí decía cuáles eran mis derechos. Yo viví un régimen pensionario que lamentablemente hoy día, cuando me lo cambian a mis 60 años, yo ya no puedo volver a vivirlo, ya lo viví. Entonces es injusto y lo ha hecho un presidente que además fue militar. Claro, y no obstante haber señalado que lo iba a respetar. Y eso es lo más grave para un militar, constatar que alguien que empeñó su palabra no la cumpla. Bueno, yo estoy investigando por qué lo ha hecho, eso es lo que espera, nadie me responde. Pero sí pedirle a los políticos que vean esto con la seriedad que corresponde, porque son derechos que no se pueden conculcar de la noche a la mañana, porque ya no hay oportunidad. La gente que ya tiene 60, 70 años... Ahora, ustedes han ido a todas las instancias en el Poder Judicial, ¿y qué ha pasado? Yo soy parte de los miles de personas que hicimos un reclamo, inclusive fuimos al Tribunal Constitucional. Pero sé que ha habido injerencia de otro nivel que no ha permitido que... Pero eso sigue pendiente. Claro, sigue Pero la solución es de carácter político y hay que pedirle a los nuevos candidatos... Hay que conversar con los próximos congresistas. Pues, ciertamente. De todas maneras van a entrar. Ahí está. Y estamos viendo a 2 electos, virtualmente electos. 9:30. Muchas gracias, general Otto Guibovich, por estar con nosotros. Días y felicitaciones, pero usted está maravilloso. Y saludamos a todos los miembros de la Fuerza Armada que siempre nos escuchan y nos siguen a través de Radio Exitosa. 9:31.